Buenos días, estimados alumnos de la Institución Educativa Particular El Triunfo. Bienvenidos a esta semana número 2 en nuestro curso de literatura. Reciban un cálido saludo del profesor Jefferson Rea Santiago. Trabajamos en cuarto de secundaria el tema de literatura peruana, ¿ya? Esta es la continuación del tema anterior. Estábamos hablando específicamente de la literatura incaica, aquella que denominábamos a todas las manifestaciones literarias que se han desarrollado en el antiguo Perú durante la vigencia del Tahuantinsuyo y antes de la llegada de los españoles. Tenemos que considerar algunas características que ya habíamos mencionado. La más importante de la que está en pantalla, oral, anónima, colectiva y cosmogónica, es la visión cosmogónica. ¿Qué dice la visión cosmogónica? Justamente nos muestra, nos representa la visión del mundo. El mundo de los dioses, el Hanan Pacha, el mundo de los vivos, el Kai Pacha, y el Uku Pacha es el de los muertos. Ahí lo podemos observar en la imagen también. Ahora, hay otras características que tenemos que tener en cuenta: agrarista, clasista, animista y musical. Aquellas ya las hemos explicado. ¿Por qué hablamos de unas clases sociales incaicas? Hablamos de clases sociales porque el pueblo era el último estrato social, en el sentido de que había una pirámide, tal cual como está ahí en la pantalla, en donde pues estaba el Inca y su séquito, y la realeza, de ahí seguía la nobleza y el pueblo. Esta clasificación de la pirámide la podemos observar muy bien en este cuadrito que está ahí. En la literatura oficial o cortesana y en la literatura popular o del pueblo. En la literatura oficial nosotros tenemos que tener en cuenta que fue cultivada por los amautas, por los sabios, por los filósofos, por los maestros adscritos a la corte, ¿no? Personas que sentían la inspiración divina y lo manifestaban a través de distintas situaciones que les acercaban con sus deidades, ¿no? Ciertos ritos. Esta formación de los amautas pues tenía una sola línea, que era manifestar la visión teocrática de los incas, ¿no? Entonces va a manifestar la religión, los acontecimientos de la nobleza, las hazañas incaicas, y desarrollaron el género dramático, épico y didáctico. Didáctico para la enseñanza dentro de la nobleza, dentro de la realeza. Habían personas a las que se tenían que formar, que instruir. Entonces ello también se hacía en ese momento. Ahora, es necesario considerar, en el caso de la literatura popular, que esta era cultivada por los arabicus. Los arabicus eran los poetas del sentir del pueblo, del sentir pueblerino. Los arabicus no habían sido instruidos, esto hay que aclararlo. Ellos observaron cómo los amautas formaban al pueblo, entonces ellos lo hacían por imitación, por remedación. Considerando que los arabicus son la expresión de las comunidades, de los ayllus, porque son la visión más popular, la más cercana al pueblo, a la gente. Manifiestan los anhelos comunitarios, ¿no? En la siembra, la cosecha, la fiesta familiar, y cultivaron el género lírico, y dentro de pues le unieron los cantos, la música, la danza, que son expresiones netamente artísticas, ¿ya?
En los géneros que desarrolló la literatura quechua, el lírico, el épico y el dramático. Cuando nosotros decimos, la palabra géneros, el uso parece hasta indebido. ¿Por qué? Porque esta literatura se va a desarrollar sin una clasificación propia, sin una clasificación occidental, pero lo hemos adaptado por cuestiones metodológicas. Lo hemos clasificado de acuerdo a la temática, a la estructura, a la orientación, a quién también lo escribió, para poder dar una orientación a ustedes, nuestros estudiantes. Ahora, el primer género es el género lírico. Habíamos mencionado hace un momento que el género lírico lo ha desarrollado propiamente la literatura popular, dentro de la diferencia clasista o dentro de las clases sociales notorias. Entonces, en este periodo clasista encontramos unas especies líricas que son cantos, ¿ya? Cantos quechua. El primer canto es el jaragüi, que son los cantos al amor, los cantos de amor a la amada, a la persona que significa o representa algo muy importante para la persona. De ahí está el haiji, que es una expresión popular, las alegrías de la guerra y del trabajo, es un canto en gratitud a los dioses. Tenemos también el guayacaye, que es un himno u oración religiosa. También tenemos el Aymoray, que son los cánticos para pedir buenas cosechas. El Huacantaqui, que es el canto para la reproducción del ganado. Tenemos también otras especies líricas, ahí están en pantalla. El Ayataki, que es un canto fúnebre. También tenemos el Aymarara, que es una canción a los muertos. El Cachigua, que es un canto costumbrista. El Yamaha, que es un canto pastoril. El Aranguay, que fue creado con el fin de exaltar las hazañas y las victorias de los incas. Voy a mencionar, hace un momentito dije acerca del jaragüi, ¿no? Que es un canto a la amada. Es un canto a la amada. En un jaragüi podemos decir, amada mía, tierno manjar, sonrisa del agua. Tu corazón no sabe de penas y no sabe de lágrimas tus ojos, porque eres la mujer más bella, porque eres reina mía, porque eres mi princesa. Dejo que el agua del amor me arrastre en su corriente. Dejo que la tormenta de la pasión me empuje, ahí donde he de ver la manta que ciñe tus hombros y la saya resuelta que a tus muslos se abraza. Son expresiones artísticas muy sencillas, muy sencillas. Por ejemplo, ahí dice, hay algunas expresiones que el ayataki, por ejemplo, que es un canto fúnebre. Tenemos, soportará tu corazón, Inca, nuestra rabunda vida dispersada, por el peligro se encuentra cercada, en manos ajenas pisoteada. Tus ojos que como flechas de ventura herían, ábrelos. Tus magnánimas manos extiéndelas. Y con esa visión fortalecidos, despídelos. Bien. Tenemos también el Huacantaqui, que era el del ganado. Oh, eres tan blanca como la nieve que hice pacer en mi pradera. Cuando tierna llevé en mis brazos, cuando crecía, seguí de cerca. De la divisa de la bella cinta multicolor será para ella, de sus pendientes serán borlas, ambas orejas cual delantera. ¿No? Está haciendo una alusión a una oveja. A una oveja. Ahora, en el género épico nosotros encontramos los mitos y leyendas
divididos en dos grandes grupos, ¿ya? Los mitos y leyendas. Hay que considerar que los mitos tienen una clasificación, que pueden ser de origen, es decir, va a explicar la procedencia de los hombres, o quizás son de evolución, que se manifiestan o determinan el paso de una etapa a otra, que son de castigo, donde se muestran los escarmientos, las sanciones, o son agrícolas porque se manifiesta que tenemos que sembrar, cosechar, comer, etc. Pero los temas de las leyendas sí pueden ser religiosos, patrióticos, sobrenaturales o propiamente de la naturaleza. Según Tamayo Vargas, podemos clasificar estos mitos y leyendas en dos grandes grupos. Serranos, que son el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, y el de los hermanos Ayar, llamado también la leyenda de los hermanos Ayar o el mito de Pacaritán. En el caso de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, esta es recogida por el Inca Garcilaso de la Vega, en la cual se manifiesta, se explica la fundación del Cusco a través de una historia, la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo, que salen de el lago Titicaca y son enviados por el dios Sol a fundar la ciudad del Imperio Incaico. ¿Ya? Les entrega el Sol una barreta de oro donde le dice, donde tú, pues, donde se hunde la barreta, ese es el lugar propicio para fundar el Cusco, ¿no? Después de caminar 40 días, esta barra se hunde en el Cerro Guanacaure, ¿ya? Donde es fundada la mencionada ciudad. En los mitos costeños y serranos, perdón, los mitos costeños, vemos el mito de Huiracocha, el mito de Con, Pachacamac y el de Nailam. También falta el de Bichama. En el género dramático tenemos a la obra Ollantay, ¿ya? La obra Ollantay. En la dramática incaica, sus características fueron que esta se da por asistencia, con la asistencia del rey y su corte, tenía un carácter familiar, campesino, va a representar algunas características propias, ¿no? Hechos bélicos, históricos, actividades agrícolas, costumbres. Al inicio solo eran pantomimas, ¿no? Después ya se han hecho escenificaciones, cantos, bailes. La representación o la obra más representativa es el Ollantay, ¿ya? El Ollantay. Ahora, tenemos que considerar sobre la obra Ollantay, de la cual hablaremos propiamente la próxima semana. Solo vamos a centrarnos en esa obra. Es que esta producción literaria del Ollantay es una obra cumbre del teatro inca. Y como obra cumbre, este manuscrito primero aparece redactado por el sacerdote Antonio Valdés en el siglo XVIII, ¿ya? Se dio a conocer por una copia del sacerdote Antonio Valdés en el año 1770. Hay una primera traducción al castellano que la hace José Sebastián Barranca en el año 1880. Después se han mencionado algunas adaptaciones. Tenemos que tener en cuenta por qué el padre Valdés lo publica, lo traduce. Hay unas teorías acerca del origen de esta obra. Necesitamos también conocer las características, cuántos versos tiene, cuántas escenas, cuántos actos, cuál es el tema principal, cuál es el argumento, qué significa Ollantay, qué significa Kusikoyur, Imazuma, Piquichaki,
cuáles son las teorías sobre la existencia, sobre el origen del Ollantay, que tenemos la teoría incaísta, la prehispánica, la hispanista y la ecléctica, ¿no? 3 teorías para desarrollar propiamente eh, este texto tan importante del Ollantay, ¿ya? En sesión virtual, en videoconferencia, nosotros trabajaremos el desarrollo del primer cuestionario que encontramos en nuestro módulo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.